respiración Wim Hof, respiración con frío. Vamos a hablar brevemente sobre este tipo de respiración, pero antes tengo que referirme a la persona. ¿Quién es Wim Hof? Wim Hof es un atleta extremo de Países Bajos, que antes se llamaba Holanda, ahora es Países Bajos, porque Holanda es parte de los Países Bajos. Él nació el 20 de abril de 1959, solo 4 días después del nacimiento de este servidor. Hay muchas cosas que nos parecemos. Este atleta extremo tuvo una pérdida de su esposa y eso le trajo mucha angustia. Y a raíz de eso es que desarrolló este método, el método Wim Hof. Este atleta, usted puede buscar mucho ahí en internet, hay mucho en multimedia. Él ha roto más de 20 récords Guinness, por mencionar algunos. Por ejemplo, sumergirse en agua helada mayor tiempo buceando. También ha podido trotar media maratón descalzo, sobre hielo. Solo con pantaloncillos cortos y unas chancletas, llegó hasta 7.200 metros escalando el Everest, pero no pudo llegar por una lesión. A él se le ha llamado Iceman, el hombre de hielo. Ha roto muchos récords Guinness. Bien, pero vamos a hablar sobre la respiración Wim Hof. La vez pasada hablé sobre la respiración buteico. La respiración buteico es muy buena por el doctor Buteyko, de un ruso. Pero este es un hombre laico, no es médico, pero se ha hecho muchos estudios y realmente es muy adecuado. Recuerde que usted y yo dependemos más del aire, del oxígeno, que está en el aire lógicamente, que del alimento. Usted puede vivir muchos días, hasta 40 días, como lo hizo el maestro, sin comida, pero no vamos a poder vivir más de 10 minutos sin respirar. El aire es extremadamente indispensable en nuestro organismo. Ya 10 minutos sin oxígeno en el cerebro comienzan a morirse las neuronas. Entonces, esta respiración tiene 3 tiempos, así como explicaba de la respiración buteico, que es inspiración, expiración y apnea. Bueno, este también es lo mismo, pero lo hace de otra forma. Primero, se hacen más o menos por medio de 40 respiraciones profundas y se botan. Así usted va respirando hasta 40 veces. Después, lo mejor es hacerlo acostado. Después que ha terminado de respirar de manera intensa, usted va a hacer un periodo prolongado de apnea. Se ha encontrado que la apnea es beneficioso para nuestro organismo, principalmente el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, usted va a prolongar, él dice que hasta 3 minutos. Bueno, comience usted con 30 segundos. Lo que se sabe es que el 30 es el límite. Si usted no puede estar 30 segundos en apnea, o sea, sin respirar, usted está enfermo. Cáncer, diabetes, artritis, todas las enfermedades degenerativas tienen que ver con periodos de apnea corto. O sea, cuanto más largo usted pueda prolongar ese periodo de apnea, todo su organismo va a mejorar. Entonces le repito, primero hace unas 40 respiraciones profundas y bota el aire, toma aire, bota, y después va a hacer un periodo prolongado de apnea, el que usted pueda, ¿ya? Ese es el segundo, y el tercero es ya respiraciones normales por unos momentos. Entonces eso hay que repetir. Realmente él incluye 3 cosas. Hielo, o sea, el frío, esa respiración que le estoy diciendo, y también meditación. Hay muchos libros sobre la respiración Wim Hof. Entonces, practíquela. Yo la he practicado, es bastante bueno, principalmente cuando estoy en la ducha, pongo frío y eso con el frío ayuda mucho mejor. ¿Ya? Realmente caliente y frío son muy curativos. Respiración Wim Hof.
40 respiraciones profundas que se eliminan y después periodo prolongado de apnea y un periodo de reacondicionamiento corto. Ahora vamos a hablar de la respiración espiritual. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Lutero decía que la respiración es el aliento del alma. Elena White escribió, sea cada respiración una oración. Entonces la oración se ha comparado con la respiración. Así como tú no puedes vivir sin respirar, la vida espiritual tuya no se puede mantener sin la respiración. Pero vamos a utilizar en esta ocasión una figura. Acá está en Salmo 141:2. Una comparación que usa el Señor. Sucede que en el templo había un altar que llamaba el altar del incienso, donde todo el tiempo estaba subiendo el incienso. Escuche lo que dice acá, Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la noche. El Señor dice que tiene que ser nuestras oraciones como el incienso. Ahora, ¿en qué momento se ponía el incienso? Había lo que llamaban el incienso continuo, Levítico 6:12. Vamos a leerlo acá. Acá está lo que el Señor ordenó en el tiempo antiguo y que tiene su traducción en nuestro tiempo. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, el que Dios prendió, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Está hablando del altar del sacrificio. Ahora, el 15, tomará de ello un puñado de flor de harina, de ofrenda y su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. O sea, se quedaba ardiendo toda la noche, del sacrificio de la mañana, de la tarde hasta el de la mañana. Por eso dice que encienda mi oración, dice, como el incienso. Dice el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Está hablando en la mañana y en la tarde. Tanto tu devoción como tu acción, porque la obra de las manos es lo que tú haces. Realmente cuando tú haces una actividad más fuerte, pues más respiras. Así también nosotros tenemos que aprender a que cuanto más grande el conflicto, más tiempo pasar en comunión con el Señor. Habían dos momentos en que se ofrecía el incienso. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Zacarías, acá está en Lucas 1:9, cuando el ángel se le apareció y el Señor te va a dar revelación cuando nosotros nos acercamos. Esa es la lección. Esa es la lección. El Señor habla no solo a Zacarías, Él habla a todos sus hijos. Él no hace acepción de persona. Acá está en Lucas, el capítulo 1, el versículo 9. Está hablando, vamos a leer el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahí es cuando el Señor se le apareció y le habló de la promesa de tener un hijo que iba a ser el precursor de Jesús. Y tú y yo somos los que vamos a preparar. Así como Juan fue el que preparó el camino para la venida del Maestro, tú y yo también somos para preparar la venida del Hijo del Hombre. Bien, pero quiero, esta partecita me llamó la atención esta mañana, Cantares 4:6. Acá está hablando el esposo de la esposa. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. Está hablando el novio de la novia. La novia es la iglesia. Dice que se apacientan entre lirios. Versículo 6. Hasta que apunte el día, huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. Dice que él iba a ir ¿a dónde? Al monte de la mirra, al collado del incienso. ¿Dónde iba el Maestro? ¿Dónde fue él la última vez antes de ofrecer su vida? Acá está en Mateo capítulo 26, el versículo 60. Acá está el Señor hablando de su sacrificio,
del conflicto que él tuvo que hacer. Dice Mateo capítulo 26. Dice, acá está. Entonces Jesús con ellos, llegó a Jesús a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. En el Getsemaní, en ese monte de los olivos, el Señor derramó su alma en oración cuando sudó gotas de sangre. Es el monte del incienso, y tú y yo necesitamos tener nuestro monte del incienso. El Señor quiere que nuestra vida sea una vida doble, una vida de acción, pero una vida también de devoción. Voy a terminar acá mencionando Apocalipsis 8, 3 y 4, la promesa del Señor que Él tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Este es orden que el Señor ha dado, y por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor, de que Él va a derramar su gracia. Dice, vi 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se le dieron 7 trompetas. Versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso simboliza tanto tus oraciones como también la intercesión del Señor, su justicia. Tú pides en el nombre del Señor y el Señor pide al Padre en su nombre también. Dice, y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Acá hace una diferencia, que la oración nuestra y el incienso es la ministración del Señor. Que el Señor nos ayude a que aprendamos a respirar. Recuerde la respiración Wim Hof y recuerde el incienso espiritual, la respiración espiritual, que es la oración. Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso, la ofrenda de mis manos, la obra de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Que el Señor le bendiga. Jehová Shalom.